Hay dos cosas inherentes de la naturaleza humana: la estupidez y su curiosidad, pero si pudiera agregar una cosa extra, sería la crueldad humana. Pero, en realidad, a diferencia de lo que nos enseñan en la escuela, nuestra crueldad va más allá de simplemente golpes, acusaciones o humillaciones. La crueldad se puede mostrar en distintos puntos y zonas de nuestra quebrada y remendada psique, un aguijón sádico masoquista que solo busca arruinar nuestro día de maneras cada vez más brillantes y majestuosas, como si se tratara de un compositor que busca perfeccionarse una y otra vez. Solo ve su obra como algo divino y celestial. Si se pudiera describir esta frase en un solo idioma, sería en el alemán, ya que hay un término psicológico llamado Schadenfreude, que consiste en experimentar el placer de ver cómo una persona sufre. Siempre me he considerado una persona algo egocentrista y un tanto narcisista, y bajo este concepto, busco actuar frente a los demás, ya que acertadamente decían los romanos: memento mori, y por eso se debe vivir bien la vida, a sabiendas de que cualquier día puede ser el último. Dudo que alguien encuentre estas notas, y si aún así lo hacen, se preguntarán: ¿por qué demonios estoy hablando de la crueldad humana? Esto será más como una especie de confesión o notas para explicarme que lo que estoy viviendo es real y que no es producto de todas las malas acciones que he cometido a lo largo de mi vida. ¿Realmente alguna vez te has preguntado si existe un Dios? Yo sí, varias veces, y a lo largo de mi vida ha cambiado mi percepción de la divinidad, desde los matices más rosas y claros, como que Dios es amor, pasando por los más nihilistas y grises, alegando que Dios está muerto o es una especie de ser que se regocija en la desatención, ya que realmente no nos escucha. Finalmente, al dedicar mi vida a la búsqueda del conocimiento y de las artes en general, comprendí que Dios es más que nada un ser metafísico, una carga física y cuántica que se expande pero a la vez inanimada, que alguna vez tuvo vida. Es por eso que en todos los mitos de las zonas primitivas de la humanidad, se busca y nos cobijamos en la esperanza de los Mesías, aquel arquetipo de hombre perfecto, sin errores y sin limitaciones, que nos viene a liberar de todos nuestros pecados y errores del pasado, para cobijarnos en las suaves y oníricas alas de la redención. Si algo puedo sacar de las siguientes experiencias aquí narradas, que me tienen como protagonista, es que en realidad Nietzsche no se equivocó al decir que Dios está muerto. A decir verdad, nosotros no lo matamos, sino que lo corrompimos. Antes de seguir, hola, me llamo James y soy un trabajador en una respetada institución. Por motivos personales y de seguridad, cambiaré algunos nombres, ya que, pese a todos mis defectos, siempre me he considerado una persona leal. Esta historia debe comenzar por el principio. En mayo del 93, acepté el trabajo de museógrafo restaurador en uno de los museos más importantes del país. Finalmente, y tras varios meses de arduos estudios, estaba en mi puesto deseado. Estaba en la cúpula de una sociedad intelectual. Me sentía realmente embelesado por la estructura semi-brutalista, semi-gótica del lugar, una especie de paraje casi religioso, majestuoso y sobrio, que se coronaba en la cima de una colina. Era, pues, un edificio de 10 plantas más los sótanos, calderas y cuartos agregados. Si bien era un lugar relativamente nuevo, se empezó a granjear una fama de deplorable debido a sórdidas leyendas urbanas que rodean los pasillos. Al contemplar la estructura del gigante dormido en la colina, no pude parar de comparar los enormes parecidos con el Hotel Overlook descrito por Stephen King, si no me falla la memoria. Fui contratado por el quiebre psicológico del último museógrafo restaurador, que se terminó colgando en la zona de exposiciones extranjeras, con la frase Dimíteme Peccatorem marcada en su frente y brazos. Rumores de colapsos y suicidios no son nuevos. Yo incluso, he pasado por estas situaciones. Otro dato para agregar a mi historia es que tengo una forma de depresión, debido a que en la universidad racionalicé la pérdida de mi novia. Aún hay noches donde despierto escuchando su voz o olfateando su esencia a lavanda. Su risa me perturba y, a la vez, me llena de melancolía, de todo lo que pudo haber sido. Noche tras noche, después del accidente, me trato de refugiar en distintas cosas para silenciar mi culpa. Cuando los grupos de alcohólicos anónimos y las sesiones religiosas no funcionaron, busqué refugio en las pastillas para dormir y el alcohol barato. Sensaciones de culpa y furor, acompañadas una de la otra, seguidas en sucesión, solo maltratan mi conciencia. Cuando duermo y busco refugio en aquel mundo onírico, aún ahí la veo, a mi amada, pero no de una forma bonita. Ya no es lo que era. Su pecho ha sido totalmente reemplazado, hueso a hueso, por una maquinaria de engranajes. De sus costillas sale una balanza. En una de sus manos sostiene una foto de los dos, que siempre arde, mientras que en la otra tiene un anillo. No habla y solo se limita a verme.
Noche tras noche temo ir a dormir y nunca despertar, pero mi lado subconsciente de mi cerebro no le teme ni la repudia. Sino que la ve como una diosa, una figura mesiánica que está ahí para hablarle. Fue en este contexto que entré a trabajar para el instituto. Los pasillos me parecieron genéricos e incluso de mal gusto, un olor eterno a naftalina y pasillos mal iluminados que siempre reproducen en bucle las mismas canciones de jazz. Mi trabajo se encarga de analizar pinturas macabras de ciertos artistas, restaurar bocetos y esculturas. A veces me gusta pensar que me da un toque de misterio alrededor, pero otras veces, al mirarme al espejo, solo me miro como aquel niño bulleado y golpeado solo por ser diferente, con aquella marca de quemadura que recorre mi brazo, ocasionada en mi adolescencia cuando fui golpeado por ser distinto. Entre todo, ella siempre estuvo para mí, fue mi Beatriz en mi peregrinación aún no acabada en el infierno, una figura a la cual aferrarme en un mundo marcado por lo profano y lo santo, en la eterna lucha de lo sagrado y lo herético. Me veo a mí mismo como un condenado en vida, que perdió lo que realmente amaba. Bien lo dice Dante, no hay mayor dolor que recordar los tiempos de alegría en tiempos de amargura. Finalmente, mi primer trabajo me fue encomendado, restaurar una pintura macabra de algún artista olvidado. Mientras, con un aire meditativo y de nostalgia, agarraba el pincel, decidí ponerme a trabajar. Entonces fue cuando lo empecé a sentir, una forma de dolor en mi cabeza, punzadas centelleantes que inundaban mi visión de rojo. Pero nada importaba. Fue entonces cuando caí en ese mundo onírico que solo veía hasta ese momento en sueños. Las paredes escurrían un líquido similar a la sangre. El olor a naftalina se arrancó, y de las paredes, tejidos tripofóbicos y hongos crecían en todos lados. Se adherían al suelo y avanzaban, me asfixiaban y se adherían, dándome una sensación de asco. Al poco tiempo caían y morían, pero más de estas cosas crecían en mi cuerpo, multiplicándose, avanzando, ahogándome. Sentía su toque ligero, lento y liso. Me llenaban de asco y de ganas de vomitar. Fue entonces cuando escuché la voz de mi amada Isolde, pero ya no era su voz que me llenaba de melancolía. Era una voz de odio hacia mí, odio hacia el humano que represento, odio hacia mi alma y odio a todo lo que alguna vez representé. Cuando alcé la vista, peleando contra los hongos, vi finalmente su rostro y su cuerpo. Maldita sea, ¿por qué siempre en estos lugares oníricos son distintos? No era la chica de la que me había enamorado, la mujer a la que le pedí bailar esa pieza importante para los dos. No era esa mujer que me enseñó a tocar para Elisa, y tampoco era la mujer a la que enseñé a pintar sobre el óleo. Era una figura semiesquelética, una máquina compleja, engranajes expuestos frente a mí que solo deseaba dejar de ver. En ocasiones, los hongos, en su frenesí, trataban de devorar mis córneas, pero aún así debía seguir. Pese al miedo, estaba feliz de volver a ver a mi amada, aunque cambiada y con esas notas de odio que me tenía. No pude contener una sonrisa pura, que poco a poco se borró de la comisura de mis labios, hasta convertirse en una mueca de terror. Ella lo sabía, ella sabe que no soy perfecto, ella sabe que no merezco perdón. En un intento de tocar su mano, ella la apartó bruscamente y de sus labios solo salieron las siguientes frases. Si acaso me amaste, ¿por qué lo hiciste, James? Eres un ser despreciable, horrendo. Puede que yo sea un cascarón, un deus ex machina, pero tú eres el verdadero monstruo. ¿O acaso ya olvidaste lo que me hiciste, James? ¿Ya olvidaste esa maldita noche por la que clamas a los cuatro vientos que fue un accidente? Porque para mí no lo es. Era tan inocente, James, y tú lo único que hiciste fue llegar esa noche, levantaste esa gubia y me la clavaste en el cuello. Pensaste que era una de esas cosas, ¿verdad? Pensaste que no me dolería, que sería rápido. Pues deja que te diga algo. Aún en la muerte, sientes el dolor en el cuerpo. Es más, en este momento siento como poco a poco me estoy pudriendo, cayendo a pedazos. Creo que al final de cuentas, tu obsesión con Dios te llevó a conocerlo. ¿O qué acaso no me conoces? Yo soy Dios, James. Vomito, pero la maraña de hongos solo se alimenta de mí y se torna de un color enfermizo, rojo. Lloro, pero solo sale esta sustancia que me arde y quema. Trato de pedirle perdón a la figura frente a mí, pero ella solo ríe. Es lo que te estaba diciendo. Un ser patético, poco capaz de ser amado. Eres inútil, ridículo, poco útil. No mereces ser amado, demasiado sensible para ser un monstruo y demasiado culpable para ser un mártir. Mientras todo esto pasa, los hongos en mi cuerpo se queman y retuercen. Siento el dolor de cada uno de estos seres. Siento como miles de agujas me destrozan poco a poco, pero mi cuerpo está intacto.
De las llamas que salen de los hongos, se forma una especie de cuerpos biológicos que gritan y se retuercen frente a mí. Dicen improperios en un lenguaje olvidado por Dios. No me puedo mover, y una sensación de incomodidad y horror primigenio me invaden, mientras que estas figuras toman forma y obedecen a Isolde. Ella solo me observa con una mueca de gracia, y mientras de la podrida comisura de sus labios se esboza una risa, agarra una lluvia de color negro que gotea una especie de líquido que, al entrar en contacto con mi piel, la quema, la destruye por completo. Solo la miro, como mira a un cordero a su asesino. ¿Cómo puedes mirar a un ser que alguna vez amaste, pero que ahora está dispuesto a lastimarte? La lluvia entra en las palmas de mis manos. Veo cómo quema la carne y solo deja mis huesos expuestos, que poco a poco se empiezan a transformar en esa sustancia metálica que hace un sonido quebradizo que solo escucho en mi cabeza. Isolde solo me dice que debo de terminar el trabajo, mi trabajo. Despierto, lleno de sudor y en posición de rezo. Las manos aún me arden, y cuando las miro de una vez, solo las veo sangrando, algo similar a la brea, que me marea y enferma. En eso, y como si estuviera siendo controlado por una especie de ser superior a mí y a mi entendimiento, decido tomar el pincel. Aún estoy en ese mundo de sueños y fantasías mal realizadas, de lamentos y risas truncas, el campo de juegos favoritos de Dios. Ya no siento dolor en mis manos e ignoro cómo cae la brea, que interpreto es mi alma. En mi cabeza escucho la Oda a la Alegría y la obertura de 1812 de Tchaikovsky. Mientras termino la pintura, los sonidos se intensifican. Cada nota es distinta y agónica a las demás, aunque se repiten eternamente en mi cabeza. Cada vez le encuentro un significado, exhausto, pero aún en trance, decido contemplar la figura frente a mí. Pero no son las siluetas que estaba viendo con la restauración. Ahora está de nuevo Isolde. Me mira fijamente, con sus ojos carentes de expresión o compasión. Como último acto de mi mente, decido sacarme las falanges de mis manos, las cuales se rompen con una gran facilidad. Decido que, al fin de cuentas, yo soy el Mesías, y un Mesías debe de sufrir. Mientras hundo los restos de mis falanges de la mano derecha en mi cabeza, solo escucho su voz mientras caigo en esa zona inexplorada. Siento que renazco de nuevo, ya no como James, sino como un Mesías que debe de llevar la palabra. Pero nuevamente, mi lado humano se aferra a mí como hilos que poco a poco caen. Al final, vuelvo a pensar en Isolde, en lo que hice y en lo que se convirtió. Si de verdad ella es Dios, ¿eso, a mí en qué me convierte? ¿En un peón más en su juego? ¿En una cifra más, en un número más, o en otra cosa? ¿Realmente sigo siendo humano? Un crujido termina sonando. Mi corona está lista. Duelen mis manos, pero ya no importa nada. Creo que al final de cuentas corrompemos a Dios a nuestra manera. La única pregunta que aún gira en mi cabeza es, ¿dónde acaba mi humanidad y dónde empieza? A diario me cuestiono sobre Dios, sobre la vida y sobre todo sobre nuestra humanidad. ¿Somos tan destacables como nos hacen creer, o solo somos afortunados? Desde que acepté el trabajo en la empresa Stlind mi vida cambió para siempre. Esta no es una carta de suicidio, es más como una aclaración. Finalmente pienso que mi alma puede descansar. Sé cómo es él, vi al abismo y el abismo me vio de regreso. Hace poco empecé a trabajar en la corporación, durante ese periodo estaba desempleado, y al fin de cuentas aunque el salario es miserable nadie quiere contratar a un ex militar desempleado. En 1993 fui reclutado por la corporación, acababa de regresar a casa tras estar estacionado en Irak, vi el peor rasgo de la humanidad, lo que le hace al ser humano la guerra es indecible, cuando duermo siempre vuelvo ahí el olor del desierto, el cielo ardiente y sobre todo el olor a muerte, cadáveres en descomposición de niños y de grandes, en zanjas, en fosas, cadáveres que también recuerdo es Attiler, el sargento condecorado. En ese tiempo éramos jóvenes e ingenuos, pensábamos que el ejército eran paseos, marchas y disparar. Verdaderamente pensaba que hacíamos un cambio, lo que hicimos no tiene justificación, hemos dejado de ser humanos. Durante la operación Tormenta del Desierto mi pelotón y yo recibimos información sobre un contingente que se alojaba en una mezquita, nuestras órdenes era limpiar la zona y usar el terreno elevado para lanzar el fósforo blanco. Maldita sea que hice, el camino era un presagio ominoso durante todo el terreno accidentado, cadáveres nos rodeaban, el hedor era insoportable.
Finalmente llegamos a una imponente mezquita destruida, pero que tenía un olor distinto, olía a incienso, olía a comida recién hecha. Bajamos, cargué el arma, revisé los cartuchos y avanzamos. Un sabor cobrizo bañaba mi boca, la sed era inmensa. Conforme más avanzamos, más nos sentíamos nerviosos, el equipo nos pesaba, el arma se sentía tibia. Entramos y los supuestos militares eran niños, no pasaban de los 14, estaban increíblemente delgados, casi podíamos ver sus huesos sobresalir de su piel, llevaban armas oxidadas, otros solo tenían piedras y palos, su mirada parecía perdida aunque retadora. Ese día aprendimos que la guerra no es lo que hicieron creer la propaganda. Quisiera decir que nadie de nosotros tres disparó, pero eso sería mentir. También quisiera decir que convencí a los demás de no hacerlo, pero no sucedió así. Ellos dispararon con sus armas, y nosotros también lo hicimos, los matamos a ellos. Yo dudé disparar, pero al final lo tuve que hacer. Disparé con mi arma hacia un niño de casi 11 años. El niño cayó, su tapa de los sesos me manchó la cara, fragmentos de su cráneo descalcificado volaron y se alojaron en las paredes. Fue entonces cuando Tyler cayó de rodillas, empezó a temblar frenéticamente, su cara estaba empapada de sangre. Él empezó a repetir: Dulce de Cormest, Mike, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? Son niños, esto está mal, hemos pecado, y debemos de purificarnos. En una sucesión rápida desenfundó su arma y disparó contra nosotros. Vi como mi amigo cayó de rodillas, se reía histéricamente mientras lloraba, luego se doblaba sobre sí mismo y vomitaba. El olor a incienso se mezcló con el olor a sangre y vómito. Al final yo también me quebré, decidí correr de regreso al carro, pero no para escapar. Agarré el fósforo blanco, el olor a pólvora me mareaba y me extasiaba. Corrí hacia Tyler, quien llorar y reír repetía frenéticamente: Dulce de Cormest. Frustrado y llorando ya destapé el fósforo, esperaba que el dolor físico escondiera el dolor mental, que aquella sustancia corrosiva nos matara o nos liberara. Al final Tyler dejó de llorar y de reír, y empezó a rezar. Cuando la densa nube blanca nos estaba cubriendo, vi como Tyler se llevaba sus manos sucias de vómito y sangre a los ojos y se los arrancó. Vi como la sangre caía a chorros, sustituyendo sus lágrimas. Al final coronaban el piso. Él lloraba y blasfemaba, pero al final yo me empecé a reír. Desenfundé mi arma y disparé contra Tyler. Descargué el cargador encima de él, intenté dispararme, pero el arma se atascó. No sé cómo regresé al campamento. Lo siguiente es borroso. Doctores, medicina para el dolor, y cuando finalmente pude ver mi rostro, me horroricé. Eran quemaduras, costras levantadas con pus. Traté de llorar, pero mis lagrimales estaban quemados, apestaba a pólvora, los huesos de mis manos estaban semi-expuestos y estaban infectados. Ese mismo día fui condecorado con el corazón púrpura en el bolso izquierdo. No era una condecoración, era una señal de mis crímenes, de mis fracasos. Era mi castigo hacia el pecado. Cuando regresé a casa mi familia me rechazó, jamás les conté lo que pasó. Durante las siguientes semanas viví en las calles, gastaba el cheque de incapacidad en alcohol etílico y whisky barato. Quería escapar del dolor, quería escapar de las pesadillas, quería que al cerrar los ojos me persiguen y me llevaban al plano onírico. En mis pesadillas me veía de nuevo en la mezquita, veía a Tyler, pero se alimentaba de las vísceras de los niños. Cuando se sacaba los ojos reía y solo repetía ese maldito poema: Dulce de Cormest pro patria mori. Como siempre despertaba cubierto de mi propio vómito, durmiendo en callejones y sacando comida de la basura, esconderse del día para evitar las burlas y risas de los niños. Recuerdo una vez cuando caminaba en el parque vi a unos niños jugando a la guerra. Ciertamente el demonio se hace bello para corromper a los humanos. En mi caso fue una oportunidad laboral. El tipo se presentó a sí mismo como el Ibal, lo vi vestido de pieza y saco de seda, sus ojos eran inexplicables, confusos, que te llevaban por toda la escala de la culpa. Acepté el trabajo sin mucha dilación, de todas formas que tenía que perder. Cometí el mismo error de cuando me enlisté en el ejército, la ingenuidad. El tipo me inyectó algo y me desmayé. Volví a tener sueños con Tyler, pero esta vez se sentía distinto. En mi sueño era nuestro primer día en Irak. Como bajamos del avión de transporte, recordamos cómo entre risas nos burlábamos de cómo a un compañero se le cayó la mochila, siendo regañado por un sargento. Luego el recuerdo se disolvió volviendo a la mezquita. En ese momento desperté, estaba frente a un edificio que abarcaba casi toda la colina. Monolitos coronaban las entradas, eran de distintas formas y tamaños con runas, que emanaban una sustancia similar al aceite. Los pasillos eran estrechos y tortuosamente largos y estrechos, que emanaba un olor a naftalina, frutas podridas y un familiar olor a sangre. Las mamposterías del suelo estaban llenos de sarro, las paredes tenían patrones florales donde salen hongos, las bocinas repetían perpetuamente los primeros 30 segundos de Sitting in the Dark. Finalmente llegamos al final del pasillo, una puerta metálica adentro me esperaban unas hojas, firmé el contrato sin dudar, siento una palmada en la espalda
y el Ibal está perfectamente blancos. Fue entonces cuando me explicaron el trabajo, proteger a los empleados y alimentar a ellos. Realmente no tuve problemas en trabajar aquí. ¿Era un lugar raro? Sí, pero al final de cuentas pagaba mi alquiler. Fue entonces cuando el Ibal me sacó de mis dudas y me dijo, siéntate Mike, tenemos que hablar. Obedecí y me senté. Me ofreció una cajetilla de cigarros y habló. No te contratamos por error Mike, digamos que soy una especie de cazatalento. Mi jefe busca a celebridades como tú. Sé lo que ocurrió en Irak Mike, y eres del tipo de personas que buscamos. Enmudecí y empecé a recordar todo. Belial continuó, estamos muy felices contigo, has hecho una gran aportación a la causa, no te preocupes ni te culpes por ello, parece que en el fondo estás feliz, ¿no? De todas formas Mike, esos niños iban a morir, no importa el cómo, aunque de todos nuestros empleados eres de los más creativos. No te enojes chico, aquí no te vamos a juzgar. El Ibal terminó su discurso, me dirige una sonrisa de oreja a oreja y a forma de burla me hace el saludo militar. Por cierto, empiezas mañana. Belial cierra la puerta tras de sí, no me contengo más y vomito. Mi vómito apesta a alcohol, siento como mi estómago se infla y se quema. Con cada pizca de mi ser trato de no vomitar y buscar mi licorera, espero que el alcohol me relaje, pero no es así. Finalmente me desmayo. En mi sueño estoy en la mezquita. Tiller ya se quitó los ojos, pero esta vez no reza de forma católica, habla sobre él, el que viene, el perpetuo, el que nos observa. Oh malditos pecadores, redimirse porque el vigila viene, regocíjense en el sufrimiento porque el que duerme pronto despertará y retomará sus acciones, se sentará en su trono porque al final la tierra se romperá. Tiller dejó de hablar mientras los cuerpos mutilados de los niños se ponían en pie mientras cantaban Teresa Floruitin Mayer Daisy, planted one day by a glancing dark, planted by Daisy Bella. Salgo gritando y miro como en el cielo está negro, una presencia me mira, está elevada, en una mano sostiene un reloj y miles de ojos lo cubren a la salen de su espalda, la cual secreta esa sustancia. Tiene una espada atravesando su cuerpo y varias caras con varias bocas emergen de sus extremidades. Cuando finalmente habla su voz es dulce, me reconforta aunque también me hace querer apuñalarme los oídos. La criatura se fija en mí y me habla. Oh my, quiere decir que de todos los que he vigilado los que más han sobresalido eres tú, pero no eres feliz, ¿verdad? ¿Sientes que debes de buscar el perdón? ¿O acaso por eso dejaste que murieran tus amigos? ¿Por culpa? No, lo hiciste por satisfacción, lo sabes bien Mai, lo sabes desde niño, no puedes escapar de tu destino. ¿O acaso porque él fue el ejemplo moral? ¿O que acaso nadie va a hablar sobre el niño asustado al que le volaron la cabeza? Despierta Mike, toda tu vida es un castigo. ¿O que acaso te enseño a los niños que mataste? ¿O eres tan miserable que te da miedo? ¿Le temes a Dios? ¿O te temes a ti? Siento como el piso se cae y miles de manos me agarran, veo como miles de humanos de distintas edades, sexo y razas me agarran y me tratan de jalar hacia abajo, siento sus falanges perforando mis piernas, el dolor nubla mi mente, miles de voces de gargantas secas siguen cantando, When the roads dark, we can both spise, Polycemen lanzas huella, Tere are bright lights in the dazzling edges, of beautiful Daisy Bella. El Ibal aparece frente a mí, enciende de nuevo un cigarro, y me dice, como dije Mike, mi jefe está muy feliz contigo, aunque debo de decir que tengo ciertas dudas sobre ti, pienso que tienes potencial pero tienes que ascender, Mike, tienes que decidir, ser uno más de ellos o ascender, porque al final tu alma está vendida a nosotros, cada vez se acerca más a mí, siento miedo, desesperación y desesperanza, trato de elevar una plegaria, Padre por Q, esta vez el Ibal pierde la paciencia, siento un golpe en mi estómago en boca, cállate, maldito, no estás viendo que te estamos dando ideas, que puedes ascender con nosotros y ser un apóstol, lo puedes tener todo y aún así, renuncias a él. El cielo se oscurece de nuevo y baja un hombre con una corona de falanges en su cabeza, acompañado de una mujer con torso en granes. La mujer me mira y en un tono dulce casi melodioso me habla, Mike, yo solía ser como tú, un alma perdida, desamparada y viviendo el dolor de la muerte, hasta que él me ascendió. Solo puedo decir que es hermoso Mike, aunque por otro lado eres patético. La figura con la corona de falanges humanas me habla de nuevo, solo acéptalo Mike, nosotros tenemos ese don, nuestra misión es pasar el mensaje, y que al final todo el mundo se glorifique. Finalmente quebrado grito, maldigo, blasfemo, lloro y al final decido aceptar. El Ibal me aplaude y miro como las otras dos figuras se observan expectantes. El Ibal saca una máscara de porcelana, tiene bordes afilados y las cuncas secretan ese líquido, siento como la máscara se mete en mi cabeza, hilos del títere salen de mis extremidades, mientras siento como las vértebras de mi cuerpo crecen y se afilan. La criatura eres el profeta, el tercer ascendido, las otras dos figuras se presentan, el hombre
hombre con corona de falanges dice que se llama James, antes de conocerlo, pero que ahora es el Mesías, el portador de la palabra, mientras que la mujer se llama Isolde, ella ahora es la castigadora y la guía, mientras que Elibal es el cazador. Finalmente decido aceptar todo lo que hice y una palabra sale de la comisura de mis labios cubierta con la máscara, dulce et decorum est, las pilas de muertos bajo mis pies aplauden, gritan, vitorean, y celebran en idiomas blasfemos olvidados de las manos de Dios. Pronto nosotros bajaremos a esparcir su mensaje, cuando el cielo se haga rojo y las estrellas griten, el Perpetuo bajará de su trono y reclamará lo que es suyo por naturaleza. Otra vez ese maldito reloj. Digo semidormida, llevo días sin poder dormir bien, cada vez que cierro los ojos regreso, lo veo, desde que lo empecé a ver mi vida ha sido, peculiar por decirlo menos, los sonidos son más fuertes, los olores más nauseabundos. Lo peor son las alucinaciones o lo que sea que veo ahí, de todas maneras mi vida antes de esto era de por sí una mierda, fue un cúmulo de malos momentos que poco a poco me llevaba a tocar fondo. Para empezar, yo me considero una artista, vivo para el arte, creo que el arte es la forma de expresión más hermosa y humana que existe, aún así casi nadie que conozco piensa de esa forma, mi profesor de álgebra dice que soy un desperdicio, un caso perdido y que terminaré viviendo de una pensión por estar desempleada. Mi familia me detesta porque mi forma de amar es distinta, hasta hace unos meses podía contar con ella, era mi refugio y mi lugar seguro, aún así ella se fue, recuerdo el día en que cortamos, ¿acaso cómo se puede olvidar al primer amor? ¿Cómo olvidar el amor, más si ese amor te lastima como una espina en el corazón? Retomando, conocí a Jazmín en enero, nos hicimos amigas en marzo y rompió mi corazón en diciembre, recuerdo aún así sus palabras. Perdóname, por favor, perdón, no creo que quiera eso, solo quería experimentar, no quiero nada serio, ni nada de compromisos. En eso el salón estalló en risas, burlas y sobre todo los comentarios, aquellos insultos se quedaron grabados en mi ser, y como me recibieron en casa, con sermones, con regaños, con los mismos insultos, en vez de recibir con amor y escuchar mis penas fue con odio. Como sea, fue cuando empecé a tener esos sueños, en algunos estaba de pie en un campo totalmente rojo, frente a mí se alzaba un trono, de color negro y hecho de formas simétricas que causaban asco a la vista, prismas y más figuras que salían del trono, en él una figura estaba sentada, alas negras y un rostro con varias bocas y varios ojos, de todos los colores, todos emanaban esa sustancia negra, desprendía un olor a acre e irónicamente a jazmines muertos, podridos y dejadas a remojar, finalmente me habló, veo que eres especial y que has sufrido demasiado, y veo que quieres hacerlos sufrir, demuestra tu valía ante mí, una carcajada interrumpió todo, del suelo rojo salieron cadáveres, algunos sin piel, otros quemados, otros más sin ojos, todos cantaban y alababan, hablaban de su trono, de los ascendidos y de sus apóstoles, hablaban de un rey sin nombre y de un nuevo Génesis, en otras solo veía imágenes difusas, mezquitas en donde veía a un tipo sacarse los ojos y en algunos otros era un museo, o algo parecido, donde veía a un chico sacándose los huesos de las manos, mientras repetía que era el Mesías, y finalmente en el último de todos que tuve, veía a una chica pelirroja tirada en un mosaico azul, su garganta estaba abierta y podía ver su tráquea, veía su vida irse poco a poco como gemía de dolor, como burbujas de sangre salían de su tráquea mientras trataba de respirar, y final el ardor de esa sustancia negra, sentía como me quemaba el cuerpo, las manos, y finalmente sentir la liberación que el dolor traía, de eso hace poco más de 15 días. Pronto empecé a tener visiones en otros lugares, ya no solo dormida, y heme aquí de nuevo a medianoche, con lágrimas secas y con sangre en la comisura de los labios, creo que ya no puedo dormir y aún así sé en el fondo que hoy es el día, hoy haré su prueba, después de mucho me veo en el espejo, mis párpados están cubiertos de ojeras, mi pelo negro está desaliñado y muy quebrado, mi piel tiene un color amarillo que me enferma, no sé si vi bien pero veo la misma sustancia negra saliendo de mis labios. El amanecer llegó rápido mientras el cielo se llenaba de pinceladas rojas, rosas y naranjas, tomé un minuto para contemplar todo, y por primera vez después de mucho tiempo respiré aliviada, tuve la sensación de estar acompañada y al darme la vuelta vi a un hombre con un traje negro, corbata roja de lo que parecía terciopelo rojo y una camisa de seda blanca, me dirige una sonrisa y tras lo que se siente una eternidad rompo el silencio con una pregunta, ¿quién eres?
sé que no eres de aquí porque no parece uno de ellos. El hombre por fin habla, me llamo Elival y digamos que represento a mi cliente, estoy aquí para asegurar que tu misión sea llevada a cabo con éxito, y ver si eres meritoria. ¿Meritoria de qué? ¿Representante de quién? Si es otra de sus putas bromas, ya estoy harta. Miro como Elival me sonríe y solamente empieza a caminar. Esto ya no es una broma y va en serio. El camino a la escuela fue distinto en muchas maneras. Entre tanto Elival me preguntaba qué tipo de arte me gusta hacer, yo le contesto supongo que la escultura, aunque también amo la pintura. Sea como sea, era un hombre de pocas palabras, y finalmente llegué a la preparatoria. Era un edificio alto de 4 plantas con muchas ventanas, rejas grandes cerraban el perímetro. Antes de entrar Elival me detuvo, con una voz ronca dijo, toma niña para que seas una artista de verdad. Al ver el objeto sonreí, era un martillo que usaba para negro y la cabeza del martillo parecía obsidiana, también tenía un cincel del mismo material de la cabeza del martillo. La primera hora como siempre fue matemáticas. El profesor, un anciano decadente que olía a alcohol y a tabaco barato, hablaba de su vida, de cómo en la facultad fue nominado a un programa, y todas esas cosas. En medio de lo que parecía un discurso sobre su segundo divorcio, finalmente me miró, señorita Medea, ¿es que acaso usted no se entretiene? No le deje en claro que usted es un desperdicio, digo siendo sincero, usted carece del talento, y aún si entra a la universidad terminará siendo una de esas libertarias frustradas que hablan mal del gobierno mientras recoge su pensión de ayuda social. La clase estalla de nuevo en risas. Primero murmuró, cierra la puta boca de una vez, pero de nuevo él se trata de reír de mí. Au, ¿quieres llorar? Es que habla más alto, no te escucho muy bien. Me levanto enojada, he dicho que cierres la puta boca de una vez. Lo golpeó una vez con el martillo, primero hace un ruido sordo, y luego un ruido húmedo. Poco a poco sus astillas de hueso se van levantando, al compás de sus borbotones de sangre. Los gritos de la clase empiezan a resonar, en mi cabeza empiezo a tararear la campanella, una canción que cuando era más pequeña me fascinaba. Uno y otro, cada golpe es como una pincelada a su cráneo para cuando el violín deja de sonar. Trozos de cerebro, astillas, sangre, vómito llenan mi vestido. Fue todo tan magnífico, brutal, visceral, catártico, cada golpe mejor que el anterior. Finalmente estoy feliz, es incluso mejor que cuando empecé a pintar. Me acerco a Jazmín, ella me ve aterrada, y por favor aleja eso de mí. Yo también lo odiaba, pero no era necesario que lo mataras. Carajo, ¿qué parte de que ya no quiero estar contigo no entiendes? Si te amaba pero no estaba lista. Dios, mis padres tenían razón sobre ti, estás enferma. Esas palabras me destrozaron aún más que nada. Claro que una parte de ella me motivó a asesinarlo, pero realmente eso siempre lo quise, tuve siempre ese deseo. Bien, y dime qué quieres, ¿quieres que todo sea como antes? ¿Quieres que seamos la feliz pareja de nuevo? Pero ya no se puede, esto no lo hice por ti, ni siquiera fue para ti, quería que compartiéramos esto. Jazmín empieza a llorar y entre lamentos quebrados vuelve a hablar. Es que ese es tu problema, crees que todo es por amor, matas a alguien y buscas que te celebre, quieres que sea igual, lo entiendo y respeto que busques que estemos juntas de nuevo, pero siempre has hablado por ti, no por mí. Me siento cansada en una banca, el salón para este punto ya está vacío, los idiotas que me insultaban escaparon después del primer golpe, solo estábamos Jazmín y yo. Decido ponerme de pie y agarrar su mano se siente suave al contacto, al contraste de la mía con costras de sangre coagulada. Al agarrar su mano, esta se mancha de sangre. Primero decido levantarla, que bailemos como bailábamos antes, como en aquel marzo donde nada importaba más que nosotros dos, donde por primera vez la abracé en clase de álgebra, cuando por primera vez nos besamos, esas pláticas en la mañana, esas noches camino a casa, cada risa, cada beso furtivo, y sobre todo cada plática sobre nuestra boda, sobre nuestro futuro. Con su mano aún agarrada me levanto y la pongo en pie. Ella primero es reticente, pero luego decide hacerlo. Puede que no haya sido perfecto, pero al menos admite que fue bueno mientras duró. Además, falta hacer algo, siempre te prometí bailar un vals. Jazmín me mira de nuevo, aún así lo harás aunque yo no quiera, ¿verdad? Eso es lo que yo amaba de ti, tu decisión. Mientras bailamos, cierro los ojos y me dejo llevar por la música que solo suena en mi cabeza. Esta vez no suena como un vals, suena trágico, como la Lacrimosa de Mozart. Un paso hacia adelante, dos hacia atrás, uno hacia adelante, dos hacia atrás, uno hacia adelante, nos vemos bajo los fuegos artificiales, dos hacia atrás, ella gritando y diciendo que no era lo que quería, uno hacia adelante, las veces del café matinal mientras hablábamos acostadas sobre el pasto, dos hacia atrás, los insultos. Y finalmente decidí hacerlo, como un último acto de amor, no hacia mí, sino hacia el arte, a la poesía,
A todas esas noches de dolor vivo que no aguantaba, esas noches de melancolía llorando y mirando a la ventana, seguidas de sueños, sueños de lo que pudo haber sido, sueños de nuestra boda, ella caminando hacia el altar mientras yo la esperaba, nosotras estando bajo la sombra de un árbol, visiones de un nuevo comienzo, visiones de un final, visiones de una cama de hospital, al fin de cuentas, el inicio y el fin están en la misma posición, rompo en llanto, y finalmente comprendo lo que tengo que hacer, agarro el cincel en mi mano y con un rápido golpe le hago una incisión en la garganta. Ella solo suelta un pequeño húmedo y gutural gemido, la sangre, su sangre, la sangre de la mujer que amé salió poco a poco, se regó, mancho el pizarrón aún lleno de ecuaciones matemáticas, pronto llegó a mi cara, mancho aún más mi vestido, para este punto ya no me molestaba en lo absoluto, era mi vestido de bodas, pero no mi boda con Jazmín que tanto quería, más bien mi boda con el horror, con la locura. Finalmente veo como sus ojos marrones se dilatan y se hacen vidriosos, veo como sus labios pierden ese color rojo y se vuelve pálido, veo como su piel rojiza se hace de color pálido, como sus largos mechones de pelo negro se manchan de sangre, dejo caer el cincel al piso, y me acuesto en el piso con ella, la abrazo y empiezo a llorar, llorar por su vida, por nuestra vida, por el fin, finalmente decido posar a ambos, a Jazmín y a Riggs.